tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, hay dos cosas que este grupo parlamentario, que este grupo político no va a permitir. Y por eso traemos ese asunto hoy de nuevo al Pleno. No vamos a permitir el intento de escapismo que estamos observando del presidente del Principado de Asturias, señor Javier Fernández, ¿no? Ni el de su gobierno, negando cualquier responsabilidad basada en la gestión de esta empresa pública, ¿no? Creo que es la primera vez que ayer oí pronunciarse al presidente del Principado, que hoy tampoco nos acompaña, sobre la trama del cable. Y ayer se pronunciaba como si él estuviera en Marte cuando se produjeron estos hechos que hoy la Fiscalía ha denunciado en un juzgado, ¿no? Hablaba y manifestaba, ¿no? Oiga, mire, el anterior gerente de la empresa no lo puso este gobierno y el nuevo lo puso Ford. Lo cual me parece una vergüenza y una ruindad, ¿no? Yo me sorprende ver que ahora ustedes no quieran saber nada del pasado ni quieran saber nada del señor Areces, ¿no? Ni de los socialistas de aquella época, que todos estaban, por cierto, o dirigiendo esa empresa o sentados en un consejo de administración muy conocidos, y luego les diré quiénes eran, ¿no? Yo solo quiero dar un dato hoy a esta Cámara, ¿no? El señor Javier Fernández, que yo sepa, toma posesión o ejerce el presidente del Gobierno desde mayo de 2012 hasta la actualidad. Y este dato tiene conexión con las fechas que les voy a dar ahora, ¿no? Y que yo creo que él conoce bien. Y la segunda cuestión que no va a permitir este grupo parlamentario, aparte de ese intento de escapismo, es hacer creer a esta Cámara o a los asturianos que el Gobierno del Principado del señor Fernández y sus consejeros actuaron correctamente y con diligencia en este asunto, defendiendo el interés general de Asturias y de los asturianos y su dinero público, porque simplemente, se lo voy a decir a las claras, eso es mentira. Y es una mentira deliberada, en la que, bueno, yo comprendo muy bien que, además de ir ustedes a la Fiscalía y al ámbito judicial, que está muy bien, existe un ámbito de actuación en la propia Administración pública, y ustedes son un Gobierno que tiene que controlar su Administración. Y ustedes tienen que contar necesariamente a esta Cámara qué hicieron y qué van a hacer respecto a ese ámbito que corresponde a su Gobierno, además del judicial, ¿no? Y vamos a decirles a nuestro lado, mire, yo les quiero exhibir dos informes hoy aquí que hemos conseguido, ¿no? Son de fecha julio de 2014 y agosto de 2014, ¿no? Y son, quiero hacerles advertencia, es verdad, ayer lo pensaba, me gustaría poder leer a esta Cámara tranquilamente estos informes, y el tiempo no me lo permite, el contenido íntegro, ¿no? Pero les puedo decir algo, y créanme, el contenido de estos informes son simplemente demoledores y escandalosos, y no dejan ninguna duda de que aquí se han cometido una auténtica rapiña de fondos públicos, lo voy a decir así. El 5 de junio de 2014, y voy a repetir la fecha, el 5 de junio de 2014, el consejero señor Torre del Gobierno del señor Javier Fernández, creo, y ahora presidente, podían leer negro sobre blanco un informe de 20 páginas, lo voy a repetir también, todas las irregularidades e ilegalidades cometidas en la ejecución de uno de los contratos de esta empresa pública de la red troncal, ¿no? Se lo voy a resumir. Irregularidades en la titularidad de la obra que discurre por terrenos de FEVE sin que en la encomienda de gestión que haya realizado el Principado permita esta posibilidad. Sin que ningún responsable del Principado haya validado, firmado o registrado esta actuación. Nadie sabe cómo la empresa adjudicataria de esta obra pagó 1.750.000 euros a FEVE, ni se sabe cómo la empresa adjudicataria lo recuperó. Sí se sabe que se pagaron, pero no se sabe más. No se sabe cómo 600.000 euros de obra de hacer unos cables para la empresa FEVE se pagaron por parte del Principado. No se sabe. No se sabe. Simplemente los informes dicen que no consta ninguna documentación. Cuenta cómo hay utilización y facturación fraudulenta para obtener abonos a cuenta. Hay una partida casi de 500.000 euros de abonos a cuenta de la empresa que no los cubre la encomienda ni se sabe cómo se abonó. Cuenta excesos de facturación en suministros de tubos.
de cable, que se compraron y no se instalaron. Lo mismo con el cable de fibra óptica. En definitiva, cuenta cómo en esta empresa pública no hay nada que coincida. Cuenta cómo la empresa pública sistemáticamente facturaba además al Principado. Cómo no cuadra los metros proyectados con los metros ejecutados, con los metros pagados. Nada cuadra. Y esto es lo que cuenta este informe en junio de 2014. Junio de 2014. Y quiero leerles, eso sí, el párrafo de conclusión que estos funcionarios públicos hacen en ese informe. Se solicita de esa Secretaría General Técnica que inicien acciones complementarias para comprobar el alcance real de la obra ejecutada y verificar de modo más detallado y exhaustivo el expediente objeto de análisis. Se solicita que se adopten medidas oportunas al objeto de valorar la posible existencia por acción o omisión de responsabilidades administrativas, contables, penales, etcétera, en la ejecución de la encomienda. Mi pregunta es, ¿qué hicieron en el Gobierno del señor Fernández con este informe? Pues mire, se lo voy a decir, lo que hizo el consejero señor Torre. No hizo nada de lo que decían estas conclusiones y lo que pedían los funcionarios, sino que remitió el informe a la empresa CIPA. Es decir, mira, aquí hay unos funcionarios que dicen que han cometido ustedes irregularidades, ¿qué tienen que decir? Esto da lugar a un segundo informe que les he exhibido. Agosto de 2014, 26 páginas. Repito, el Servicio Público de Telecomunicaciones del Principado, 26 páginas. Y mire, en este informe, además de ratificarse íntegramente en el contenido del primero, simplemente estos funcionarios relatan cómo el actual gerente cambió documentación en el curso de esa investigación o actuación de los funcionarios públicos. Y lo cuenta en una página de conclusiones, no me diga que no, señor consejero, porque soy capaz de leerlo, aunque no sea el tiempo íntegro, lo cuenta con todo lujo de detalles. Eso es lo que hay. Y mire, les voy a leer solo también el párrafo final de este informe. Ante la gravedad de las presuntas irregularidades detectadas en los sucesivos informes presentados a la Secretaría General Técnica y dado que se considera que ha podido producirse un menoscabo resultado dañoso para los fondos públicos como consecuencia de la gestión de este expediente, se solicita se adopten las medidas oportunas al objeto de valorar la posible existencia por acción u omisión de responsabilidades administrativas, contables, penales, etcétera, tanto en su ejecución y justificación de la encomienda de los años 2009 y 2010, como en su justificación de la misma presentada en el año 2014, es decir, de los papeles que han cambiado. Y tiene un párrafo hasta gracioso, si me lo permiten. Dice, no se estima pertinente otorgar un nuevo trámite de alegaciones a los responsables del GIPA, director general y o gerente. ¿Qué hicieron ustedes? En noviembre de 2014 remiten a la Fiscalía un nuevo informe de 6 páginas, no de 20 ni 26, de 6. Y quiero concluir con el objeto, la conclusión y el objeto de esta interpelación. Mire, desde junio de 2014, por mucho que ustedes lo quieran ocultar, desde junio de 2014, el señor Fernández, su presidente, los distintos consejeros que han pasado por los distintos gobiernos, conocen negro sobre blanco, las irregularidades, ilegalidades y toda serie de tropelías cometidas en esta empresa pública. La pregunta es muy sencilla, señor consejero. ¿Qué hizo el Gobierno? Porque está muy bien la vía judicial y fiscal y nos parece estupenda y es otro ámbito. Pero yo quiero que me cuente hoy qué hizo el Gobierno, además de remitir solo 6 hojas a la Fiscalía sin ningún otro soporte documental. Esto originó que durante un año la Fiscalía tuviese que estar pidiéndonos los contratos, los soportes documentales de esa información. Mire, lo que han hecho ustedes, y yo no voy a consentir que lo tapen, ha sido una voladura controlada de este asunto y retardar las cosas. Y yo quiero que me cuente usted qué medidas puede acreditar usted documentalmente. Finalizo, señor presidente, perdone por el exceso. Quiero que me cuente qué medidas documentalmente me puede decir que adoptaron los gobiernos del señor Fernández. Documentalmente. Hemos pedido que se haga esta inspección. El otro día usted me hablaba de una auditoría, que había encargado una auditoría en febrero de 2016, señor consejero. 2 años más tarde de que ustedes conocen estos niños, que, por cierto, no me quiso contestar, ni que lo hacía debidamente, ni quién la cargó, ni cómo, ni a quién, ni cómo se va a dirigir esa auditoría, ni por quién. En febrero de 2016. Señoría, ni el presidente, y concluyo, Javier Fernández, que era conocedor de lo que ocurría en el GIPA, ni el anterior consejero de su gobierno, ni el actual,
han hecho nada relevante dentro de la Administración para poner orden en este tema. Y les aseguro que es un tema grave. Lo conocen desde julio de 2014. Y por eso yo quiero oírles decir qué es lo que han hecho durante ese tiempo en el ámbito de la Administración. Gracias, señoría. Gracias, señor Corbas Mons. Mire, señor consejero, yo no pretendo elevar, distorsionar el tono amable que debería tener este pleno, pero mire, yo no puedo calificar hoy más que de una manera la de su actuación, la de usted mismo, la de su gobierno, la de su presidente, como de ruines y de mentirosos. Creo que ha tenido usted no puede bajar aquí con toda la cara a decir que, hombre, que estos papeles nos han dado ustedes. No, mire, hay una realidad, y además por la boca por el pez, me la acaba de constatar usted. Mire, usted no puede bajar aquí cuando este grupo parlamentario lleva 3 años en esta Cámara y vamos a seguir denunciando este tema. Y ustedes han intentado estar tapando esto deliberadamente desde hace mucho tiempo. Usted no puede presumir de darme documentación que retardó usted personalmente, deliberadamente, lo cual es una sinvergonzada, desde enero de 2005, de 2015 hasta ahora. Nos han entregado el 3 de febrero de 2016. Usted no puede decir que el Gobierno, señor consejero, ha actuado, porque yo el otro día le pregunté y no me quiso contestar. Ya entiendo por qué no me quiso contestar. ¿Me dice en serio que el Principado se persona en esta causa en febrero de 2016, señor consejero? Y me dice ustedes que han actuado correctamente. No, mire, aquí hay una realidad que ustedes no van a poder tapar, se lo dije en la primera intervención. Ustedes, el señor Fernández, el anterior consejero, usted mismo, han estado intentando tapar este asunto y dilatarlo. Y no tienen cómo ocultar esto ya. Usted podrá decirme lo que quiera, pero quien les lleva denunciando la corrupción de este caso en este Parlamento desde hace mucho tiempo no tiene más usted que coger los diarios de sesiones y la hemeroteca. Y ustedes lo han intentado tapar. Esa es la realidad. Hombre, yo le había pedido una intervención que me dijese que, aparte de ir a la Fiscalía, que fueron porque no les queda más remedio, porque con estos informes, el señor consejero, ya lo que faltaba era que se los guardasen en el cajón, no les quedó más remedio que ir a la Fiscalía. No fueron por propia voluntad ni por creer que ustedes actúan contra la corrupción, no. Fueron porque no les quedó más remedio. No me puede decir ninguna otra actuación. ¿Se ha dado cuenta de que me ha leído una relación de escritos dirigidos a la Fiscalía? No hay una sola actuación en el departamento de su Consejería de Telecomunicaciones. De por qué nadie en esta empresa, no sobre este contrato, sobre ninguno, validó las actuaciones de la empresa. Usted no se ha leído los informes, que dice que hay un montón de certificaciones que no validan ni un solo funcionario, que entre el señor Alberto Pérez Cueto, con correitos electrónicos, y el gerente anterior, señor Bañuelos, conocido militante socialista, se lo guisaban y se lo comían. No los leyó. ¿Usted ha ordenado en su departamento algún tipo de auditoría interna para saber qué pasa en la documentación? Ustedes van a analizar obra por obra, porque esto es de una obra de 9 millones, pero es que este señor gestionó 56 en obras. Y los funcionarios indican que ese modo de proceder, de facturar de más al Principado, de que haya una doble contabilidad, de que no coincidan las certificaciones y las facturas en los proyectos, es general. ¿Ustedes han hecho algo desde el 2014 aquí para estudiar eso, más allá de ir al juzgado? No, no lo han hecho. ¿Y sabe por qué, señor consejero? Porque lo han querido tapar. No hay otra. Y por mucho que el señor Fernández, que hoy no está aquí, se quiera escapar de este tema, no tiene cómo. Ya se lo digo. No tiene cómo. Ni su gobierno, no tienen cómo. Yo le quiero decir algo. Mire, no consta una sola medida interna que esto me pueda acreditar del anterior consejero suya por escrito diciendo que se adopta algún tipo de medida. Porque los juzgados es un ámbito que me parece muy respetable y muy correcto, pero es el ámbito judicial. No hay ni una otra sola medida, salvo una auditoría que anunció esto el otro día, que sigue sin contestarme. Veo que algo debe haber, de ni quién la contrató, ni dónde, ni cómo, Señoría, ni para vaya qué. concluyendo. Concluyo, señor presidente. Desde que sale este tema a la luz en el junio de 2014, ustedes no han hecho nada más. Pero sobre todo, mira, el señor Fernández no se va a poder apartar de este caso por una cosa. Desde el 22 de octubre de 2006 a febrero de 2010, que incluye lo que ocurrió en estos hechos,
Quien presidía el Consejo de Administración de esta sociedad, de esta empresa pública, era doña Ana Rosa Migoya. El vicepresidente era don Luis Iturrioz Viñuela, viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos. El gerente era don José Antonio Ornel Bañuelos, conocido militante socialista que ustedes pusieron. Vocal, Francisco José Díaz Ortiz, del Consejo de Administración, lo conocerá por el caso Marea, Secretaría General Técnico de la Consejería de Administraciones Públicas. Y vocal, don Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización, Telecomunicación y Sociedad de Información. Estos son los señores que gestionaron esta empresa en ese momento. Y que ustedes digan que no tiene nada que ver con ellos es simplemente una vergüenza, señor consejero. Gracias, señor Gorbas Mons.